Cuando hablamos de modelos de regresión, estos hacen predicciones sobre el promedio. Por ejemplo, ¿cuánto ganaría en promedio un ingeniero con 10 años de experiencia? Sin embargo, ¿no estaría genial que pudiéramos hacer predicciones sobre cuánto ganaría un ingeniero con 10 años de experiencia, pero del sector mejor pagado o del peor pagado? Justo para eso nos sirve la regresión cuantílica, que en este video explicaré de una forma visual, además de mostrar cómo crear este tipo de modelos utilizando Python. Mi nombre es Octavio Gutiérrez y en este canal aprenderemos programación, inteligencia artificial y ciencia de datos. Gracias por acompañarme. Para explicar la regresión cuantílica, permítanme hacerlo a través de la regresión lineal, la cual está caracterizada por la ecuación de la línea recta. Además, vamos a suponer que nosotros queremos crear un modelo de regresión lineal que justo nos permita, a partir de la experiencia, a partir de los años de experiencia de un ingeniero, calcular o predecir el salario que percibiría. Y en este caso, obviamente, estamos trabajando con una línea recta y esta línea recta está caracterizada por una cierta pendiente, la cual nosotros denotamos con esta M que tenemos acá, y por un intercepto, que es esta B que tenemos acá, que justo nos indica esa línea recta donde cruza con el eje de las Y. Y vamos a construir nosotros este modelo a partir de estos 9 datos que tenemos aquí asociados a 9 ingenieros. Y podemos ver que aquí tenemos los datos de un ingeniero que tiene 2 años de experiencia y que tiene un salario de 16,000 pesos. Acá tenemos, por ejemplo, los datos de un ingeniero que tiene 4 años de experiencia y que tiene 38,000 pesos como salario. Y acá tenemos a un ingeniero que tiene 10 años de experiencia y que tiene un salario de 108,000 pesos. Y obviamente, si nosotros queremos crear un modelo que sea relativamente óptimo a partir de estos datos, pues lo que nosotros desearíamos es que justo construyéramos una línea que pase lo más en medio posible de estos datos. ¿Para qué? Para que tenga el menor error posible. Y aquí vamos a suponer que ya calculamos ese modelo, esa ecuación de la línea recta que tiene una cierta pendiente y que tiene un cierto intercepto. Y ese modelo óptimo justo está representado por esta línea que tenemos nosotros aquí, con una pendiente de 8.5 y un intercepto de 9.9. Y este modelo, estos valores se pueden calcular con algunos algoritmos de optimización, por ejemplo, el algoritmo del gradiente descendente, que justo aquí arriba les dejo un vínculo por si desean echarle un vistazo. Aquí vamos a suponer que ya lo calculamos. Y claro está, si nosotros notamos esta línea recta, no pasa exactamente por encima de los puntos, que sería, digamos, lo ideal. Sin embargo, es imposible, dado que tenemos una línea recta y los datos no están perfectamente alineados. Entonces hay un cierto error asociado. Y de hecho, nosotros podemos hacer predicciones ya a partir de este modelo, de esta ecuación de la línea recta. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que nuestro modelo para un ingeniero que tiene 2 años de experiencia nos está diciendo que debería percibir 26,000 pesos. Sin embargo, vemos el dato real que ese ingeniero tiene 16,000 pesos. Entonces, aquí nuestro modelo nos da un valor un poquito más alto. Acá, para este caso, para cuando tenemos 3 años de experiencia, podemos ver que nuestro modelo nos dice que el ingeniero debería tener un salario de 35,000 pesos. Sin embargo, el dato real nos está indicando que el ingeniero tiene 62,000 pesos como salario. Y así podemos ver para cada uno de los años. Vemos que hay errores entre la predicción que está haciendo nuestro modelo y los datos reales, lo cual es perfectamente normal. Y entrando un poquito más en detalle, si nosotros acomodáramos esto justo de una forma tabular, aquí tendríamos nosotros nuestros salarios reales, como podemos ver, 16, 62, 38, 16, 62, 38. Acá tenemos los salarios predichos, los cuales están denotados por esta Y gorro que tenemos nosotros acá, que son justo los valores que tenemos justo con este fondo gris, 26.97, 35.51, 44.04, que justo los podemos ver nosotros acá. Y claro está, como lo comentamos, tenemos un cierto error de predicción que es justo el valor real menos el valor predicho, que justo estamos nosotros indicando acá. Y vean, algunos de esos errores son negativos, algunos son positivos. En el caso
que tenemos nosotros aquí es un error negativo, en el caso que nosotros tenemos aquí es un error positivo, como podemos ver, y así hay negativo, 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 positivo, negativo, negativo, positivo. Y claro está, si nosotros sumáramos estos errores para calcular el error total del modelo, pues podrían cancelarse, ¿no? Por ejemplo, este -7 podría cancelar el +8 que nosotros tenemos acá. Entonces, a raíz de esto, se eleva al cuadrado este error, que es justo la columna que nosotros tenemos acá. Y lo que nosotros buscamos es justo encontrar un modelo donde la suma de todos estos errores dividido entre 9, ¿por qué entre 9? Porque tenemos 9 puntos, pues sea lo menor posible. Y justo esta línea que nosotros tenemos aquí es la línea óptima. Estamos encontrando el error mínimo. Si movemos la línea un poquito, ya sea en términos del intercepto o en términos de la pendiente, el error que tendríamos, este valor que tenemos aquí, podría ser mucho más alto. Este es el error óptimo, el error mínimo que nosotros podemos obtener. Y esto lo estoy aquí yo mencionando simplemente para introducir a las funciones de pérdida. Aquí tenemos nosotros una función de pérdida que es justo el cálculo que nosotros hicimos acá. Nada más está en una notación un poquito matemática. Vemos que va desde nuestro primer dato hasta nuestro último dato y acá tenemos los errores de predicción que ciertamente cada uno de ellos se está elevando al cuadrado, se suman y se dividen. Esta es nuestra función de pérdida y aquí es ese truco, la estoy introduciendo porque justo vamos a necesitar esta función o al menos el concepto de la función de pérdida para poder explicar cómo funcionan las regresiones cuantílicas. Ahora voy a introducir más datos. Noten, estos datos están, digamos, extremadamente simétricos. Los diseñé yo especialmente para poder ver cómo funciona la regresión cuantílica. Y podemos ver que tenemos muchísimos datos ahora. Tenemos muchos datos correspondientes a ingenieros que tienen 10 años. Inclusive aquí tenemos un ingeniero que tiene 10 años que gana 20,000 pesos y acá tenemos uno que tiene 10 años de experiencia que gana 240,000 pesos, un salariazo. Y si nosotros hiciéramos un modelo de regresión lineal sobre estos datos, vean, justo se queda en medio. Es decir, la regresión lineal genera un modelo sobre el promedio. Y justo aquí lo podemos ver nosotros. Claramente pasa justo en medio. Sin embargo, en muchos escenarios sería muy útil predecir cuánto ganaría un ingeniero de los que se encuentran mejor pagados en función de sus años de experiencia. O tal vez cuánto ganaría un ingeniero de los que se encuentran peor pagados en función de sus años de experiencia. Esto sería extremadamente útil en muchos escenarios y no solo sobre el promedio como lo hace la regresión lineal. Entonces, a raíz de esto se diseñaron nuevas técnicas como la regresión cuantílica. Y de hecho, lo que nosotros estamos viendo aquí es un modelo lineal creado a través de la técnica de regresión cuantílica sobre el cuantil 0.5. Y aquí estamos introduciendo un nuevo concepto. Y si nosotros retomamos estos conocimientos que ya tenemos de probabilidad y de estadística sobre los cuantiles son puntos de corte que nosotros tomamos a la misma distancia, son puntos de corte homogéneos de una distribución de probabilidad correspondiente a una variable aleatoria. Por ejemplo, uno de los cuantiles más comunes es justo la mediana y la mediana corresponde al cuantil 0.5. Como podemos ver aquí, estamos justo a la mitad de los datos, partimos a la mitad de nuestros datos. Obviamente nosotros podemos tener cuantiles que de hecho reciben nombres especiales. Por ejemplo, los deciles, donde dividimos nuestros datos en 10. Por ejemplo, los cuartiles, donde dividimos nuestros datos en 4. O los percentiles, donde dividimos nuestros datos en 100. Y esta es una de las grandes ventajas que tenemos con la regresión cuantílica. La regresión cuantílica nos permite hacer regresión sobre cualquier cuantil. Y ahora vamos a explicar cómo. Y para esto nos vamos a enfocar primero en el cuantil 0.5, en la mediana. Y para esto vamos a introducir el concepto de función de pérdida, que nosotros ya sabemos exactamente qué es, pero ahora un tipo de función de pérdida especial, que de hecho es la función de pérdida que más comúnmente se utiliza dentro de la regresión cuantílica, y a esta se le llama función de pérdida pinball.
¿Recuerdan esas mesas de juego donde se avienta justo una bolita y estamos con algunos botones ahí golpeando esa bolita, tratando de prevenir que la bolita justo se nos escape y golpeando algunos de los objetos que se encuentran dentro de este juego bastante divertido? Justo de ahí hereda su nombre la función pinball, que efectivamente podríamos nosotros imaginar que tenemos justo una bolita que va aquí, rebota hacia el otro lado, o que la bolita viene por aquí y rebota hacia el otro lado. A raíz de eso le pusieron este nombre de función pinball. Ahora, esta función pinball lo que justo nos permite hacer es asignarle un cierto tipo de peso a los errores. Anteriormente nosotros veíamos que teníamos errores positivos y errores negativos, y no importaba si teníamos un error hacia arriba o hacia abajo, ambos tenían el mismo peso, y aquí este peso se determina utilizando este tau que tenemos aquí, que corresponde justo al cuantil. Cuando nosotros le decimos que queremos hacer un modelo de regresión cuantílica sobre la mediana, asignamos justo el cuantil 0.5. Esto nos indica que si tenemos un error negativo, pues va a tener exactamente el mismo peso que si tenemos un error positivo, como podemos ver aquí. Y claro, entre más grande es el error hacia la derecha, nuestra función de pérdida va a obtener un valor más alto, pero sería exactamente el mismo, al menos para este caso, que se obtendría con el error negativo, como podemos ver justo aquí. En ambos casos tiene exactamente el mismo peso equivocarse hacia arriba o equivocarse hacia abajo. Y esto que justo les acabo de platicar yo aquí, lo estamos viendo matemáticamente aquí. Sin embargo, si le echamos un ojo a esta expresión matemática, realmente vamos a ver que es relativamente simplista. Por ejemplo, acá tenemos nosotros nuestro error de predicción, que ya sabemos es el valor real menos el valor predicho por nuestro modelo, y vamos a tener dos casos: para cuando justo tenemos el error positivo o para cuando tenemos el error negativo. En estos casos, noten, no importa el signo, lo que importa es justo el tau. Acá tenemos un tau que va a estar igual a 0.5 y acá es 1 menos 0.5. Eso quiere decir que en ambos casos, para la regresión cuantílica de la mediana, equivocarse hacia arriba o equivocarse hacia abajo es exactamente lo mismo. El error negativo y el error positivo tienen exactamente el mismo peso. Y a raíz de eso, justo nuestro modelo queda en medio. Ahora, vamos viendo esto con un poquito más de detalle cuando tenemos un cuantil que no es la mediana. Por ejemplo, el cuantil 0.8. Como podemos ver, justo nuestro modelo prácticamente sería un modelo que nos permitiría predecir cuánto ganan los ingenieros que se encuentran dentro del sector mejor pagado. Ahora, aquí esto implicaría ciertos cambios, y como podemos ver, nuestra función pinball, aquella que define qué tanto peso va a recibir cada uno de los errores, ahora pareciera desbalanceada. Los errores positivos justo tienen un peso mayor y los errores negativos justo tienen un peso menor. Y aquí hay una cierta simetría. Si el error positivo tiene un peso de 0.8, obviamente el complemento sería 0.2 para los errores negativos. Y ahora esto ya se comporta diferente. ¿Y qué tan diferente se está comportando? Pues nos está empujando justo la línea recta hacia arriba. Y vamos viendo todavía esto con un poquitito más de detalle. Nos vamos a enfocar exclusivamente en dos puntos. Aquí nosotros ya sabemos que nuestro modelo para 10 años de experiencia calcula, hace una predicción de 196,000 pesos. Pero nosotros tenemos datos reales. En este caso tenemos uno que está por arriba, que en este caso el dato real es de 218,000 pesos. Un ingeniero que gana, después de 10 años de experiencia, 218,000 pesos. Y acá tenemos un ingeniero que después de 10 años de experiencia gana 174,000 pesos. Obviamente acá vamos a tener, en el caso del azul del 218, vamos a tener un error positivo. Es el 218 menos 196 nos da un valor positivo. Ese es un error positivo. Un error positivo que, como ya vemos, nos va a dar o va a tener un peso mayor. Y obviamente acá con el 174 nos va a dar un valor negativo. Es el 174 menos el 196 nos da un error negativo. Y ese error negativo va a tener un peso menor, como nosotros podemos ver aquí, de 0.2 para el cuantil 0.8.
Si vemos esto en numeritos, para el caso donde tenemos el error positivo, donde tenemos este 218, sí, simplemente hacemos nosotros nuestro cálculo que justo corresponde a esta parte de la función de pérdida, obtenemos un valor de 17.6. Claro está, estas líneas que nosotros tenemos aquí es el valor absoluto, entonces realmente no nos importa aquí, al menos en este punto, si es positivo o negativo, de cualquier manera le sacamos el valor absoluto. Lo que nos importa es justo el peso. Este tiene un peso muy alto de 0.8. Ahora, si analizamos el dato más bajo de 174, si nosotros hacemos justo los cálculos, tenemos una pérdida aquí de 4.4. Y este error, como pueden ver, a pesar de que los puntos se encuentran a la misma distancia del modelo, tiene un peso mucho menor. Entonces, si nosotros estuviéramos tratando de optimizar, de ubicar esta línea recta para que tuviera la menor pérdida posible, pues obviamente si tenemos errores que tienen un mayor peso, pues estaría un poquito más hacia arriba, que es justo el caso que tenemos por acá, ¿no? Los errores de mayor peso están hacia arriba, los de menor peso están hacia abajo. Entonces, nuestros algoritmos de optimización tienden a aventar la línea hacia arriba. En este caso, cuando nosotros tenemos el cuantil de 0.8, así es justo como funciona la función de pinball. Justo nos ayuda a empujar, ya sea en este caso hacia arriba, o si tuviéramos un cuantil relativamente bajo, pues obviamente lo empujaría hacia abajo. Sin embargo, en este caso que tenemos un cuantil de 0.8, el error que tenemos con estos puntos azules que tenemos aquí, justo empuja la línea hacia arriba, hacia el cuantil 0.8, por cómo funciona la función de pinball. Ahora vamos ejemplificando esto para un cuantil relativamente bajo. Por ejemplo, el cuantil de 0.2, que nos permitiría hacer predicciones sobre los ingenieros que se encuentran en el sector peor remunerado. Y aquí podemos ver la función pinball utiliza prácticamente el reflejo, el espejo de lo anterior. En este caso, los errores positivos derivados de los puntos azules tienen un peso menor, y en el caso de los errores derivados de los puntos rosa tienen un peso mayor de 0.8. ¿Y esto qué va a ocasionar? Que justo la línea recta, en función del algoritmo de optimización, pues tienda a estar en la parte de abajo, porque justo estos errores con un mayor peso la jalan. Y en este caso estamos teniendo una regresión cuantílica del cuantil 0.2. Y esta es una gran ventaja de la regresión cuantílica. Sin embargo, tiene otras ventajas. Por ejemplo, esta técnica es robusta a datos atípicos y no trabaja bajo la suposición de que los datos tienen una cierta distribución. Por ejemplo, la regresión lineal trabaja bajo la suposición de que los datos tienen una distribución normal. Acá no es necesario, es independiente de la distribución. Ahora vamos viendo cómo calcular esto rápidamente utilizando Python. Para calcular un modelo de regresión cuantílica con Python es bastante sencillo, debido a que tenemos este módulo de Stats Models, el cual ya tiene una función que nos permite crear este tipo de modelos para cualquier cuantil. Y aquí estoy utilizando yo otros módulos, pero son meramente módulos de apoyo. Por ejemplo, NumPy y Pandas, porque estamos trabajando con vectores de datos, y Matplotlib, porque estamos presentando algunas visualizaciones. Este código que tenemos aquí es meramente cómo generé yo los datos sintéticos que justo presentamos anteriormente. Y aquí justo con este módulo que nosotros importamos de Stat Models, tenemos aquí nuestra función de regresión cuantílica, la cual recibe nuestros datos que yo le estoy pasando en un formato de data frames, que si no están familiarizados con ese módulo de Python tan importante, aquí arriba les dejo un vínculo a un tutorial que ya tenemos en este canal. Y después de eso le estoy indicando yo la variable dependiente y la variable independiente. Y posterior a eso, ya lo único que queda es utilizar el método fit, que recibe el cuantil sobre el cual vamos a crear nuestro modelo. Aquí estoy yo creando un modelo para el cuantil .2, para el cuantil .5 y para el cuantil .8, como podemos ver aquí. Lo demás es simplemente código de visualización, donde le pasamos nosotros los datos correspondientes a los años y hacemos predicción para cada uno de ellos, justo como estamos haciéndolo aquí para el modelo del cuantil .20. Y acá estamos visualizando
nuestros modelos. Si encontraron valor en este video, por favor denle un like y si aún no se han suscrito, por favor consideren hacerlo. Mi nombre es Octavio Gutiérrez. Hasta el próximo video. Pa pa para pa 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 para ra. Para pa pa para parararam.